noches, nosotras somos dos con todo en este arranque de mes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, con mucha información y pues tú dinos un adelanto de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues exactamente, hoy es el Día Internacional del Trabajo. Aquí en México hubo bastantes protestas precisamente exigiendo derechos laborales este año en particular en varias ciudades, en varios estados por las 40 horas, esta jornada laboral que se está exigiendo desde hace bastantes años y que hoy ha habido otra respuesta del gobierno federal. En Estados Unidos también hubo masivas protestas tanto de trabajadores como de migrantes contra la administración de Donald Trump y también contra el magnate Elon Musk, que por el momento se mantiene en el gabinete de este presidente. Duli, en el Con Todo les tenemos información de qué está pasando a un mes de la elección judicial. La elección judicial inédita que viviremos en nuestro país y en esta semana particularmente se caracterizó por la distribución que ya inició de las más de 600 millones de boletas, son muchísimas, pero también hay debate de qué va a pasar con las candidaturas cuestionadas, por ejemplo, por tener alguna relación con el crimen organizado. De eso les hablaremos el día de hoy. Vayan dejándonos sus comentarios, sus me gusta y ya arrancamos aquí en Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras, por irse sumando al chat, por irse sumando también con sus me gusta. Gracias. Cuéntenos también si ustedes trabajaron el día de hoy, si les dieron el puente. Aquí les vamos leyendo y mientras nos arrancamos con información justamente de temas laborales. El día de hoy el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marad Baruch Bolaños, anunció que comenzarán a implementar paulatinamente la semana de 40 horas a partir de este 2 de junio, es decir, el gobierno federal empezará a trabajar en esto con el objetivo de que sea una realidad al menos hasta enero del 2030, ya cuando esté instaurada oficialmente una legislación. Reducir la jornada laboral es una exigencia que lleva varios meses, pues el sector de los trabajadores a nivel nacional. Hoy, con motivo del Día Internacional de las y los Trabajadores, el Frente Nacional por las 40 horas, que integra a empleados de distintas entidades, se movilizó. Por ejemplo, en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, escribieron con 40 horas ya. Pero también en las redes sociales de este Frente Nacional por las 40 horas estuvieron compartiendo videos, fotografías de todas las personas que salieron a manifestarse en distintas partes del país y pues les leemos algunas consignas destacadas. No solo somos nuestra versión productiva, pero queremos el derecho al descanso. Y esta otra que es bastante emotiva. Mamá, no es tu culpa el que no pudieras conocerme, es culpa de tu jefe el que no te dejó estar presente. Bastante fuerte, pero resume mucho de esta exigencia que hay por cambiar la jornada laboral, que actualmente en México es de 48 horas a la semana. Se está buscando que sea de 40 horas. Y recordábamos los datos, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es uno de los países que trabaja más horas, con un promedio de 2.128 horas al año, mientras que el promedio de los otros países que pertenecen a esta organización es de 1.716. Entonces, 2.128 horas al año aquí en México y 1.716 en otros países. Este tema que mencionas de las afectaciones ya no solo al trabajador que lo único que quiere es vivir. Otra de las consignas de Yo por las 40 horas es menos tiempo para trabajar, más tiempo para vivir. Está el tema de las afectaciones a los hijos, ¿no? Y hijas de estos trabajadores que crecen con ya sea una mamá o un papá ausente, con los efectos psicológicos que tiene ya después en la adultez, precisamente por
tener que trabajar y trabajar, porque pues justamente también se necesita el tiempo para la familia. Entonces, no solo fue pues la clásica marcha del 1 de mayo de cada año. Este año en particular sí estuvo muy enfatizado el tema de las 40 horas. En la Ciudad de México veíamos imágenes de la agencia Cuarto Oscuro, pero también, como decías, Mon, en Coahuila, también por acá en Guanajuato. Y de hecho todo un cartel de invitación que estuvo circulando el día de ayer para convocar pues básicamente de norte a sur: Tijuana, Quintana Roo, Tuxtla Gutiérrez, Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla, Pachuca, Coahuila, Acapulco, Durango, Cuernavaca, Hermosillo, Colima, etcétera, todo con la protesta de reducción a la jornada laboral ya. Pues en ese contexto es que la exigencia desde hace meses es que se apruebe ya en el Congreso esta reforma laboral, pero el anuncio que se hace es que será hasta el enero del 2030 cuando ya pueda ser una realidad, cuando prevén que esté instaurada oficialmente una legislación. Vamos a escuchar qué es lo que anunció el día de hoy el titular de la Secretaría del Trabajo, Marad Baruch Bolaños. El trabajo reafirma lo humano, pero no debe ser lo único que hacemos como personas. Es decir, debemos trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. El bienestar personal y colectivo solo puede surgir con la construcción de un balance equilibrado entre el trabajo, el descanso y el disfrute. Esta reivindicación humanista ha estado presente en la lucha de las y los trabajadores mexicanos desde hace más de 100 años, desde Río Blanco hasta Cananea. No hay que olvidarlo. Las masas revolucionarias se levantaron en contra del régimen autoritario y oligárquico de Porfirio Díaz, precisamente para terminar con la lógica de la explotación laboral. Su triunfo quedó materializado en el artículo 123 constitucional de 1917, en el cual, entre otras cosas, se estableció una jornada laboral de 8 horas y un día de descanso por cada 6 de trabajo. Hoy, 1 de mayo del año 2025, estamos aquí para rememorar a las y los trabajadores que han dado su vida por lograr un balance entre el trabajo, el descanso y el disfrute, pero también para continuar su lucha. Por eso me entusiasma anunciar que, por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así a una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum como un compromiso, el número 60, para así avanzar en el segundo piso de la transformación. Como ha sucedido con toda la política laboral de la Cuarta Transformación, este histórico cambio se hará mediante un proceso de diálogo social, en el cual se tomarán en cuenta a todas las personas involucradas. Escucharemos a las trabajadoras y trabajadores, así como a las patronas y a los patrones. De esta manera se llegará a una serie de acuerdos que permitirán establecer un nuevo panorama laboral que, estoy seguro, traerá bienestar para todas y para todos. Por ello, por instrucciones de nuestra presidenta, convocaremos a los diversos sectores de las y los trabajadores, empresarias y empresarios, académicas y académicos y demás interesados para que a partir del 2 de junio al mes de julio, al 7 de julio de este año, dialoguemos en una serie de foros que la Secretaría de Trabajo organizará en diversas ciudades del país para construir una propuesta de cómo llegaremos gradualmente, paulatinamente, a la semana laboral de 40 horas. A ver, esto se ha dicho una y otra vez, pero sí hay novedades. Primero, recordar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene como uno de sus compromisos de gobierno, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hay trabajadores que pues solo descansan un día a la semana y esto es mayoría, sobre todo en el sector formal. En el informal pues
es diario, casi vivir al día. El tema ha sido pues justamente la oposición del sector empresarial, sobre todo el cabildeo que se ha registrado en la Cámara de Diputados. Se ha intentado una y otra vez sacar esta iniciativa, pero representantes sindicales como Pedro Aces son los que demandan que se escuche más al sector empresarial. Incluso ha llegado a decir que los trabajadores no quieren descansar más, sino ganar más. Es decir, está mezclando dos temas diferentes, el salario y el derecho al descanso. Bueno, eso por el tema, pues justamente de lo que está diciendo hoy el Poder Ejecutivo, particularmente la Secretaría del Trabajo, se están comprometiendo a comenzar a partir de ya una fecha, 2 de junio, este proceso rumbo a las 40 horas, a la reducción de las 40 horas, junto con todo el sector empresarial. Y la fecha límite es enero 2030, ¿verdad? Bueno, pues justamente el año en que culmina el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos visto que pues su Plan México, aunque este tema no está dentro del Plan México, pues justamente ya pone fechas exactas, 2024-2030, aquí empezaría el 2 de junio, pues nada más como dato un día después del tema de la elección judicial. Y el tema, la pregunta es qué piensan en el Congreso, porque este es un tema no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, donde hemos visto pues que ya a pesar de que tener mayoría Morena y aliados, no necesariamente se aprueba lo que envía la presidenta, la jefa del Poder Ejecutivo. Es importante destacar, por ejemplo, el comentario de la legisladora Patricia Mercado del partido Movimiento Ciudadano, porque este partido, particularmente ella, ha tenido una agenda de derechos laborales. Ellos fueron los que lograron la famosa ley Silla, es decir, que los trabajadores, por ejemplo, de tiendas departamentales, farmacias y demás, que se la pasan toda su jornada parados por presentación y buena imagen, tengan derecho a sentarse en algunos momentos para no tener enfermedades, por ejemplo, de varices. ¿Qué dice la legisladora Patricia Mercado esta tarde? El compromiso anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar se inicia un proceso hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es un paso adelante. Las reformas laborales recientes han salido por consenso entre sindicatos, organismos empresariales, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en su pluralidad, es decir, está reiterando la necesidad de la pluralidad y no solo que venga del Poder Ejecutivo. Lo pertinente es que los foros anunciados por la Secretaría del Trabajo el día de hoy también sean convocados por las comisiones de trabajo de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Bueno, ya después da su comentario partidista, pero el tema es que desde la Cámara de Diputados están pidiendo al Poder Ejecutivo también se tome en cuenta a ese poder para determinar pues todo este proceso rumbo a la jornada laboral de 48 a 40 horas como un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha tenido pues sus obstáculos en el Congreso por parte de algunas voces y del sector empresarial. Y también hay comentarios que nos dejan aquí en el chat, pues justo por este tema de las jornadas largas de trabajo, y que me da pie a que tú también nos hables de las manifestaciones en Estados Unidos. Gerardo Meléndez nos dice, en Estados Unidos la mayoría de migrantes trabajan dobles o triples jornadas laborales sin descanso con tal de obtener un poco más de dinero para enviar a familiares en sus casas. Miguel, 1 de junio, también nos dice, mi madre se la pasaba trabajando y para rematar, bueno, yo migré a los 21 años, hace 28 que no la veo en persona. Parte de lo que se vive también en Estados Unidos, que hoy registró movilizaciones grandes. Así es, Mon. En México, insisto, este movimiento del Frente Nacional por las 40 horas verdaderamente fue nacional, fue manifestaciones en varias entidades, pues justamente exigiendo la reducción, que se cumpla con lo comprometido de norte a sur. Y en Estados Unidos, pues también tienen un tema particular, es decir, la administración de Donald Trump. Esta semana se cumplieron los 100 primeros días de su gobierno. Y entonces, como nos había adelantado el día de ayer la activista migrante Jimena Bustamante, hoy 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, se esperaban toda una movilización tanto de trabajadores, sindicatos, como de migrantes precisamente para exigir diversos derechos. Este es un reporte de María Ortiz para el diario La Opinión, con sede en Los Ángeles, California.
Miles de personas marcharon este Día Internacional del Trabajo en Estados Unidos como parte de las protestas nacionales contra la administración de Donald Trump, contra sus políticas y también contra multimillonarios como Elon Musk que están apoyando estas políticas, entre ellas pues justamente anti-inmigrantes. Para este 1 de mayo de 2025 se programaron más de 1,000 manifestaciones y concentraciones en todos los estados de los Estados Unidos, pero también en el extranjero. El movimiento que se ha llamado 50-501, que está liderado por voluntarios y también políticos progresistas como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio, organizó las manifestaciones junto con sindicatos, grupos estudiantiles y otras organizaciones de base, incluyendo colectivos migrantes como el de Jimena Bustamante, quien nos compartió precisamente el video que estamos viendo en pantalla. Es una manifestación en las calles de Nueva York. Se fusionan pues varios temas, el tema migrante, y también las protestas contra la desigualdad y el poder que se le ha dado a el sector empresarial, como lo vemos con Elon Musk y la cercanía con Donald Trump, aunque él diga que le perjudicó más estar trabajando en la administración Trump a sus empresas como Tesla y demás. Bueno, estos organizadores y estos protestantes acusan a la administración Trump, a Elon Musk y a sus adinerados patrocinadores de intentar borrar los derechos laborales, desmantelar sus sindicatos y silenciar las voces de los migrantes. Ayer hablábamos pues sobre la amenaza nueva contra las ciudades santuario. Estas manifestaciones en las grandes ciudades, incluyendo justo la Santuario, se llenaron de manifestantes centrados en la migración, la educación y los derechos de los trabajadores. La policía tuvo que cerrar calles en principales ciudades, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y Washington. En el caso de Washington, D.C., fue una de las protestas más grandes, con una concentración del movimiento del 1 de mayo de los Estados Unidos en el National Mall. Personas de todas las edades bloquearon el tráfico mientras marchaban hacia las calles al norte de la Casa Blanca en Washington, D.C., coreando lo que ahora se ha convertido en una frase de protesta común en la capital de los Estados Unidos, donde despacha Donald Trump. Así es como se ve la democracia. Hubo un testimonio particular, el de Jennifer Vázquez Sura, esposa de un hombre deportado injustamente a El Salvador. Ella habló a los manifestantes frente a la Casa Blanca e instó al gobierno de Trump a dejar de jugar políticamente con la vida de su esposo. Recordemos que uno de sus tantos actos de propaganda ha sido enviar a las cárceles de El Salvador, donde opera también, donde gestiona Salvador Bukele. Bukele, que también tiene una postura bastante ultraderechista y sus cárceles que son señaladas de violar derechos humanos, ha enviado a migrantes, ha deportado migrantes a esas cárceles. Por parte de la representante progresista Alexandra Ocasio-Cortez, una de las pocas voces opositoras a Donald Trump, al menos voces presentes, habló con los manifestantes en la ciudad de Nueva York, y por el lado de Bernie Sanders, él estuvo manifestándose en Filadelfia, otra de las ciudades santuario, y esta manifestación en Filadelfia se llamó Trabajadores por encima de los multimillonarios. Nunca antes en nuestra historia, dijo Bernie Sanders, tan pocos han tenido tanta riqueza mientras tantos estadounidenses pasan apuros. Nunca antes tan pocos han tenido tanto poder político, lo dice en el marco pues de un Donald Trump que tiene poder en el Congreso. También, aunque critica el Poder Judicial por rebotarle todas sus órdenes ejecutivas, también tiene ahí algunos jueces. Y pues también se ve en el marco de que ya hay más manifestaciones. La Universidad de Harvard y otras se han protestado contra él, y como también hemos informado en los espacios de Sin embargo al aire, hay encuestas de todas las afinidades ideológicas y políticas que muestran una caída importante en la aprobación, o mejor dicho, una subida importante en el rechazo contra Donald Trump en sus primeros meses. Ya por último, también en el marco del 1 de mayo, aquí en la Ciudad de México hubo manifestaciones en torno a las 40 horas y demás, pero hubo una detención que llamó la atención. Después de que participó en una actividad precisamente del 1 de mayo, la activista Natalia Lara fue detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Auxiliar en una estación del metro, en la estación Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México.
Natalia Lara es una de las activistas que ya lleva bastantes años luchando contra el acaparamiento de agua en todas las colonias que rodean al Estadio Azteca, propiedad de Grupo Televisa y que está en un proceso de ampliación por el tema del Mundial 2026. Entonces ella ha sido una de las principales voces, al menos mediáticas, contra esto. Ella grabó su propia detención en un Facebook Live esta tarde, minutos antes de las 4 de la tarde, después de haber participado en una manifestación el 1 de mayo. Ella dijo a uno de los policías auxiliares: "Usted no me va a arrestar a mí, yo no estoy haciendo nada. Somos defensores de derechos humanos, ¿qué les pasa? Nos están arrestando", y pidió ayuda al mismo tiempo que se cortó esta transmisión en vivo vía Facebook. Después de horas de protestas de defensores del territorio afuera de un juzgado en la conocida Ciudad Judicial de la Ciudad de México, ya Natalia fue liberada, pero su compañero de lucha, Javier, sigue detenido, el cual también fue detenido esta misma tarde. Entonces, algunos de los volantes que estuvieron circulando después de las 4 de la tarde, precisamente para exigir la libertad de Natalia Lara, quien esta tarde, después de salir del juzgado, se autodenominó una presa política. Ella dijo lo siguiente: "Yo salgo porque no hay ningún cargo que perseguir, no hay nada que se me impute porque no hice nada malo, al igual que Javier". Y sí destacar que pues las protestas fueron particularmente de defensores del territorio, porque Natalia es una defensora del agua en torno al acaparamiento del Estadio Azteca. Sí, Dul, esa información es importante, y pues recordar que todavía la última información que teníamos y que nos compartes es esta de que Javier, otro de los manifestantes, sigue detenido. Eso está pendiente. Y vamos ahora a ver en otros temas, regresando un poco a Estados Unidos, a cómo ha impactado las decisiones en materia económica de Donald Trump a grandes empresas, no nada más a las personas migrantes, sino también a empresas como Apple, a McDonald's, a General Motors, todas estas medidas económicas que toma Donald Trump, quien ha prometido una era dorada para los estadounidenses. Pero los precios han subido en ese país, también se registra que los mercados están cayendo y justo lo están resintiendo precisamente empresas clásicas de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo. Donald Trump prometió una época de prosperidad económica, pero la realidad muestra un escenario contrario: precios a la alza, mercados en caída y un panorama laboral preocupante. Empresas emblemáticas como Apple, Harley-Davidson, McDonald's y General Motors enfrentan graves dificultades, evidenciando el fracaso de las políticas económicas de su administración. Según The Wall Street Journal, en abril solo se crearon 62,000 empleos en Estados Unidos, menos de la mitad de los 147,000 de marzo. La incertidumbre política y la caída en la confianza del consumidor han frenado la contratación, mientras los aumentos salariales se estancan. Las solicitudes de subsidio por desempleo también han repuntado, generando temores de una recesión laboral. A pesar de las promesas de Trump de repatriar la fabricación de iPhones, el 80% sigue produciéndose en China. Los aranceles del 145% a exportaciones chinas hicieron perder a Apple 770,000 millones en capitalización bursátil en solo 4 días. La empresa ha trasladado parte de su producción a India y Vietnam, pero sigue atada al gigante asiático, demostrando la ineficacia de las medidas proteccionistas. La icónica fabricante de motocicletas reportó una caída del 33% en envíos globales y un desplome del 21% en ventas, atribuyéndolo a los aranceles y al pesimismo económico. Harley retiró sus pronósticos anuales mientras lucha contra un inversor activista y reduce inventarios, reflejando cómo las políticas comerciales de Trump han dañado incluso a símbolos del Made in America. Las ventas en McDonald's en Estados Unidos cayeron 3.6% en el primer trimestre, arrastrando sus ingresos globales. El CEO Chris Kempczinski admitió que la incertidumbre económica ahuyenta a los consumidores, especialmente a los de bajos ingresos. La marca también sufrió caídas en Europa, aunque repuntó en Asia, mostrando que el sentimiento antiestadounidense por los aranceles afecta su desempeño.
General Motors recortó sus proyecciones de ganancias para 2025 hasta 4,000 millones debido a los aranceles automotrices, pese a los ajustes temporales de Trump. La automotriz ahora espera utilidades de 8.2 y 10.1 mil millones, muy por debajo de los 11.2 o 12.5 mil millones previstos. La medida expone cómo las guerras comerciales han lastrado a una industria clave para la economía estadounidense. Los aranceles y la retórica antiglobalización de Trump no han revitalizado la manufactura local, pero sí han generado inflación, desaceleración y pérdida de competitividad. Empresas que eran símbolos del poderío económico de Estados Unidos ahora enfrentan crisis existenciales, mientras los consumidores pagan precios más altos por bienes esenciales. Con la confianza del consumidor en mínimos históricos de 52.2 puntos según la Universidad de Michigan y un mercado laboral en deterioro, el discurso triunfalista de Trump choca con la realidad. La caída simultánea de estas corporaciones, desde tecnología hasta alimentos, sugiere que la era dorada prometida podría terminar siendo recordada como una de las mayores decepciones económicas en la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, pues con esto cerramos el bloque del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, las afectaciones a los trabajadores en Estados Unidos que están empleados en esas empresas ahora afectadas por la administración Trump. Muchos de ellos manifestaron hoy su descontento. Gracias por sus comentarios, por sus likes en este acompañamiento, en este inicio de semana, algunos tal vez de puente, bueno, de mini descanso, ¿no? Ni siquiera fue puente. Pero decías que algunos sí se van a tomar el 2 y luego el 5. Yo no sabía que el 5 también es puente. Yo tampoco. No. Está bueno, pues ahí está. Nos vamos pues con otro tema que justo ocurrió un 1 de mayo de 2015. No tiene nada que ver con Día del Trabajo, pero justamente ocurrió hace 10 años. Guarden esta fecha, 1 de mayo de 2015, porque el día de hoy el policía Iván Morales Corrales fue asesinado a balazos en Temisco, Morelos, muy cerca de Cuernavaca. Él viajaba junto a una mujer en una camioneta negra y recibió impactos de bala. Hace exactamente 10 años, un 1 de mayo, pero de 2015, él sobrevivió cuando viajaba en uno de los helicópteros militares que trató de combatir en este operativo para tratar de detener a El Mencho, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, entonces en un operativo en Villa Purificación, Jalisco. Él logró sobrevivir y recibió incluso homenajes de Estado, pero hoy precisamente lo asesinaron en la misma fecha, un 1 de mayo. El policía federal, además, también fue recientemente testigo en el juicio contra El Menchito, el hijo del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ya fue sentenciado a cadena perpetua recientemente el 7 de marzo pasado en los Estados Unidos. Estamos viendo en pantalla justamente cuando fue precisamente reconocido por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Él tuvo pues secuelas de este ataque de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación contra uno de los helicópteros. Fue derribado por un lanzacohetes. Él forma parte pues de todo este incendio. Sin embargo, logró escapar rodando su cuerpo hacia los arbustos. Entonces él esperaba un hijo que nació un mes después de que se le dio el alta hospitalaria en octubre de 2015. Declaraciones del policía federal entonces aseguró lo siguiente: me empecé a quemar muy pronto, me saqué la chamarra y el chaleco. Fue el antibalas el que me salvó el pecho y la espalda. Ese día, por un intento de detención del Mencho, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, hubo bastantes bloqueos de vehículos, incendios y también, a pesar de que había varios helicópteros militares, pues con estos lanzacohetes, el Cártel Jalisco logró evitar la detención de su líder fundador, el Mencho. Sobrevive uno de estos policías, muchos murieron precisamente por la derribación del helicóptero, pero hoy es asesinado el policía Iván Morales Corrales. Y con esto nos da también pie a un tema que tú has traído mucho, es decir, el del ahora exdirector del Instituto Nacional de Migración. Sí,
Sí, Dul. Hoy Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración, un cargo que estaba ocupado por Francisco Garduño, cuya gestión estuvo marcada por el incendio del 27 de marzo del 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 migrantes, dejó a 27 personas con lesiones físicas, neurológicas y psicológicas y a 15 mujeres que todavía viven con secuelas psicoemocionales de lo que presenciaron ese día. Sergio Salomón Céspedes asume ahora el Instituto Nacional de Migración, también con ese pendiente, garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Recuerden que a mediados de este mes la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la transición en el Instituto Nacional de Migración se realizaría hasta este día, es decir, hoy ya se oficializa, porque quiso evitar un cambio a la par del inicio del gobierno de Donald Trump. Argumentó que Francisco Garduño tiene una relación muy buena con su contraparte en Estados Unidos y también en Guatemala, y por eso es que se pospuso la transición y que Sergio Salomón Céspedes ocupara el cargo del Instituto Nacional de Migración. ¿Con qué pendientes se queda también Francisco Garduño? Bueno, pues ya les habíamos informado que un juez le otorgó una suspensión para pues poder continuar en libertad, y parte de la suspensión ordenaba que pidiera una disculpa pública a las familias y a los sobrevivientes de este incendio en 2023. Bueno, esa cuestión de la fecha de cuándo será la disculpa pública todavía no está definida. Él había anunciado que la daría el 16 de abril, pero recuerden, aquí les informamos que anunció esa fecha pues, solo porque sí, ni siquiera lo consultó con las familias, con las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes. Entonces, todavía está pendiente esa cuestión, que él ofrezca una disculpa pública y bueno, no enfrenta también ningún proceso penal actualmente. Y pues con ese pendiente deja Francisco Garduño el Instituto Nacional de Migración. Fue hace unos días cuando se cumplieron años de este incendio y pues justamente tú traías testimonios de familiares, de abogados, bueno, representantes legales de estos familiares con la sensación de impunidad, ¿no? Porque no ha avanzado absolutamente nada y ahora más porque ya se va el que era el director del Instituto Nacional de Migración y ni siquiera con esta disculpa pública que era lo mínimo que se le había pedido por parte de un juez, ¿no? Porque a él le naciera. Sí. Y justo lo que han denunciado las familias es que pues que sí se le otorga esta suspensión para poder librar algún proceso penal y pues como tal no hay personas funcionarias de alto nivel investigados o sancionados particularmente por este incendio a más de 2 años. El 27 de marzo se cumplieron los 2 años. 2 años, ok. Pues Mon, el día de hoy es 1 de mayo, en un mes exactamente, 1 de junio ya es la elección judicial. Tú nos traes pues una especie de resumen respecto a lo que ha ocurrido en este proceso de campañas y demás. Estamos a un mes ya de estas inéditas elecciones judiciales. Una breve pausa y vamos con el con todo.
A un mes de las inéditas elecciones judiciales en México, el INE comenzó a distribuir las más de 600 millones de boletas alrededor del país y a la par también organizaciones civiles han cuestionado diversos perfiles que estarán en la boleta, por ejemplo, por su relación con la luz del mundo o con el crimen organizado. De eso les hablaremos hoy en el Con Todo. Pues el domingo 1 de junio se realizarán las primeras elecciones judiciales de la historia de México. Estamos tal cual a un mes. Y pues vamos a poder votar por ministras, ministros de la Suprema Corte, también por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y también, sí dije eso, ¿verdad? Bueno, y Dos magistrados, pero sí. los del Tribunal Electoral son los electorales y luego los de las salas regionales también el Tribunal Electoral. Exacto, sí, y me confundí porque también quienes estarán al frente del Tribunal de Disciplina Judicial son magistrados. Entonces me hice bolas ahí con los magistrados. Que ojo con el Tribunal de Disciplina Judicial, siempre me gusta repetirlo porque es de las particularidades de esta reforma. Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal y se crea este tribunal que promete sancionar irregularidades y corrupción de juzgadores y, por ejemplo, pues a los actuales consejeros como Celia Maya o Bernardo Batis tuvieron pase directo en la boleta. Bernardo Batis quería ser ministro, pero al final va a postularse como magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente es consejero, es básicamente lo mismo, pero ahora con otro nombre. Y Celia Maya, corrígeme si me equivoco, pero ella sí va por ministra. Ahorita lo checo. Sí. y también, bueno, parte de los cargos que se van a votar son los de magistrados de circuito y jueces de distrito. Entonces, pues, va a haber una elección bastante importante. El INE inició este 30 de abril la distribución de las 601.987.276 boletas que se utilizarán. Desde el Centro Logístico de Distribución que se ubica en el Estado de México, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio detalles sobre estas boletas y las rutas de distribución. Vamos a escuchar qué es lo que explicó sobre estas rutas de distribución. Además, cada boleta está diseñada con un alto nivel de seguridad. 3 medidas de seguridad en el papel y 4 más en su impresión, lo que las hace infalsificables y asegura la integridad del voto de cada persona. Estas medidas de seguridad serán verificadas antes de la jornada electoral por las y los ciudadanos que integran los consejos distritales, así como el mismo día de la elección en cada casilla. La distribución de las boletas se realizará a través de 26 rutas, comenzando hoy y finalizando el 17 de mayo de este mismo año. Debido a la trascendencia e importancia de estos instrumentos, el traslado a todas las entidades federativas se llevará a cabo con la colaboración invaluable de nuestras Fuerzas Armadas. Por tratarse de un asunto de seguridad nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional custodiarán los envíos a lo largo de estas rutas, partiendo desde este centro logístico de distribución hasta las bodegas de los 300 distritos electorales. Sí, Fede Ratasmón, les decía sobre el Tribunal de Disciplina, lo que les quería explicar es para qué es, justamente busca sancionar la corrupción de los juzgadores y gracias por corregirme, me siento doblemente mal porque hicimos un con todo de los candidatos al Tribunal de Disciplina y gracias por la corrección, exactamente, Celia Maya también aprovecha su pase directo como consejera del Consejo de la Judicatura Federal para postularse al Tribunal de Disciplina. Bueno, Dul, y siguiendo con este anuncio que hace la consejera presidenta del INE el día de ayer, 30 de abril, pues ella también explicó que en los distintos destinos a donde llegarán estas boletas, las y los consejeros electorales, funcionarios y asistentes electorales
van a recibir las boletas y se van a encargar de entregar los paquetes que serán también llevados a las y los presidentes de mesas directivas seccionales de casilla. Para dimensionar la magnitud de esta elección, Rita Bel López, consejera electoral e integrante de la Comisión Temporal del Poder Judicial de la Federación, detalló también el 30 de abril que para esta elección se distribuirá casi el doble de boletas que las utilizadas en el proceso electoral federal del 2023 y del 2024, para el que se imprimieron poco más de 317 millones. Vamos a escuchar qué es lo que mencionó, porque también hace referencia a los embates que ha enfrentado este proceso electoral. Solo para poder dimensionar el alto volumen de boletas que implica esta elección del Poder Judicial, debemos tomar en cuenta que el año pasado, cuando realizábamos este mismo acto para la renovación de diversos cargos a nivel federal, se imprimieron poco más de 317 millones de boletas, el doble, casi. Siendo entonces que en este proceso habremos de distribuir pues esta cantidad y por eso es impresionante llegar y ver todo este número de material que estamos por ver la distribución del mismo. Esto da cuenta de un enorme reto logístico y operativo que ha implicado el desarrollo de este proceso inédito en la historia de nuestro país, pero también deja constancia, una vez más, del alto valor de este Instituto Nacional Electoral, pues en tiempo récord y pese a los diversos embates que se han tenido en este proceso, estamos aquí una vez más en tiempo y forma para iniciar la distribución de las boletas a todo el territorio nacional, a fin de cumplir con nuestro compromiso con la ciudadanía, para que el próximo domingo 1 de junio estén esperándoles en las casillas y sus boletas estarán ahí para cada una de las personas ciudadanas esperando que hagan efectivo su voto. Y en los últimos días también hemos escuchado debates sobre si se puede o no anular alguna de las candidaturas controversiales. Bueno, desde el 24 de abril, el Consejo General del INE aprobó un mecanismo para verificar que las personas candidatas no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la 8 de 8 contra la violencia de género o que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el INE aprobó cancelar candidaturas si las personas, uno, están prófugas de la justicia, esto desde que se les dicta una orden de aprehensión hasta que prescriba esta acción penal, y también si existe en su contra alguna sentencia que imponga pues esa suspensión de los derechos políticos y electorales. También lo que aprobó desde el 24 de abril el INE es que se puede cancelar el registro de candidaturas federales que tengan sentencias firmes por cometer alguno de estos tipos de violencia de género. Por eso les decíamos considerados dentro de la 8 de 8, porque son 8 tipos de violencia. 1, la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal. 2, contra la libertad y seguridad sexuales. 3, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual. 4, por violencia familiar. 5, violencia doméstica. 6, violación a la intimidad sexual. 7, por violencia política. Y 8, ser declaradas personas deudoras alimentarias. Por estas cuestiones sí podría cancelarse una candidatura. Así lo explicaron las consejeras electorales Claudia Zavala y Carla Humphrey el 24 de abril en la sesión donde se aprobó este mecanismo. Estamos exigiendo también que las personas presenten un formato digital en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los supuestos. Si se encuentra una persona candidata en estos supuestos, le serán suspendidos sus derechos políticos y electorales y como consecuencia de esto se le retirará la candidatura. La revisión de estos casos estará a cargo de un grupo de integrantes de la Secretaría Ejecutiva del INE, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género, de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, también de Asuntos Jurídicos y del Registro Federal de Electores. También estará integrada por las unidades técnicas de lo contencioso electoral y de servicios de informática, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y tendrá apoyo de consejos locales y distritales. Estos casos podrán ser analizados a partir de denuncias ciudadanas y también denuncias que presenten integrantes de la sociedad civil, esto en un sitio web que estará habilitado por el INE. Y los hallazgos se informarán al Consejo General del INE
en la primera sesión que se celebre después de la jornada electoral. Esta parte es importante porque será hasta después de la elección, después de la votación del 1 de junio, cuando se analizará si estos perfiles denunciados son elegibles o no. Es decir, si su candidatura o no, pues se cae. Y en los últimos días, el debate también se ha centrado en si perfiles identificados por defender, por ejemplo, a integrantes del crimen organizado, deberían o no continuar en este proceso. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha señalado que el INE no debería esperar a que suceda la elección para retirarles el registro. Sin embargo, desde la semana pasada, cuando el Consejo General del INE estaba discutiendo lo referente a estos aspectos que les informábamos de las 8 de 8, las y los consejeros electorales recordaron que a quien les correspondía hacer el análisis de si son idóneos o no estos candidatos era a los comités de evaluación y por tanto pues a los poderes de la Unión que postularon las candidaturas, porque desde el INE no se encargaron de hacer ningún registro. Entonces, recordaron desde esa sesión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el que tendría que resolver todas estas impugnaciones presentadas, las impugnaciones que se han presentado hasta el momento. Incluso este martes 29 de abril, el senador Fernández Noroña confirmó que desde el Senado presentarán impugnaciones contra los perfiles de candidatos que consideran no son idóneos para integrar el Poder Judicial. También dijo que ya se está trabajando en eso desde las áreas jurídicas de la Presidencia de la Cámara de Senadores y de la Junta de Coordinación Política. En esa ocasión, en conferencia de prensa, el senador Noroña dijo lo siguiente: el debate con el INE ha sido que se bajen las candidaturas antes de la elección y no ya que esté la persona elegida. También anunció desde ese día en conferencia de prensa que le envió oficios al fiscal general de la República pidiéndole información de algunos casos, también al secretario de Seguridad Pública, que por cierto esta semana acudió al Senado, y a la presidenta del INE para solicitarles información sobre estos perfiles cuestionados. Pero la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, declaró el día de ayer, al ser cuestionada sobre este tema, que el INE no puede cancelar candidaturas ahora, durante las campañas, por lo que les comentábamos, la reforma judicial no les dio esa responsabilidad. Además, dijo pues que ya no tiene la capacidad de investigar posibles vínculos de candidatos con grupos criminales, entonces pues no pueden mandarle también esta información al Senado. La consejera del INE insistió en que toda la tarea de revisar antecedentes penales le correspondió a los comités de evaluación que integraron las listas que el Senado, a su vez, entregó al INE. Nada más para recordar, por ahí veía al inicio del programa la pregunta de por qué a veces los candidatos se repiten 2 veces. Recordar que fueron 3 comités de evaluación, cada uno de un poder, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. A la mitad de este proceso de selección, que duró ciertamente poco tiempo, tuvieron muy poco tiempo los integrantes de cada comité para revisar los antecedentes y que cumplieran con la idoneidad, pues el judicial decidió ya no continuar por el tema de las suspensiones a la entonces reforma judicial. Entonces el legislativo absorbió la chamba que dejó el judicial, y uno de los argumentos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido ese, que pues al final tuvieron muy poco tiempo tuvieron menos tiempo del de por sí poco tiempo que tenían para pues revisar la idoneidad de los candidatos. Esto lo dice porque muchos de los señalados y cuestionados fueron aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Sí, pues justamente en eso también abunda el día de ayer la consejera del INE, citada por medios. Les voy a leer parte de lo que mencionó. Cuando salieron las convocatorias del Senado de la República para la recepción de participantes y después la definición de las candidaturas, se establecieron requisitos, y entre esos estaba el de presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encontraban en ninguno de esos supuestos, es decir, el haber cometido un delito. Y todo eso está en los expedientes, pues obra en el Senado, porque ahí se concentró absolutamente toda esa revisión. Entonces la garantía fue previa de garantizar que se contaban con estos requisitos.
Hoy de manera adicional están enviando las observaciones que el instituto está en preparación para su revisión, pero al momento de que pase la elección, que tengamos los resultados y que tengamos que revisar la legibilidad de todos los participantes que llegan al triunfo, en ese momento habrá de revisarse y tomarse en cuenta como lo aprobamos en el Consejo General. Es en ese momento en que se va a hacer la revisión, o sea, hasta después de las elecciones, es lo que repite la consejera presidenta del INE. Porque ya se imprimieron las boletas, o sea, veíamos en las imágenes de la rueda de prensa que presentas, que fue ayer, atrás ya están las cajas, ya está impreso, ya no los pueden eliminar, sino hasta después de ser elegidos. Si es que son elegidos, ese también va a ser un filtro, digamos, natural de los propios ciudadanos. Sí, ya pues esas decíamos más de 600 millones de boletas empezaron a distribuir y pues ya ahorita no pueden cancelar las candidaturas. Pero a la par, organizaciones de la sociedad civil presentaron 4 denuncias ante el INE en contra de 11 candidaturas para la elección del Poder Judicial. Están denunciando que estos candidatos tendrían nexos con el crimen organizado y también a otros perfiles que han sido identificados como integrantes de la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, esta agrupación religiosa, esta secta, de donde su líder, Nazón Joaquín García, pues ya está sentenciado en Estados Unidos por violencia sexual contra niñas. Bueno, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, una de las organizaciones que presentó esta denuncia el día de ayer, opinó que hubo una omisión tremenda de los comités de evaluación. Esta organización, Laboratorio Electoral, junto con Práctica, Defensores y Politic Lab, señalaron que hay candidaturas que no cumplen con criterios éticos ni de integridad mínima para impartir justicia y por eso están exigiendo al INE que actúe. De acuerdo con lo que plantearon, estos comités de evaluación no cumplieron su labor, pues no revisaron a fondo los perfiles que presentaron sus candidaturas ni investigaron sus antecedentes y denuncias por delitos graves. También aquí en este espacio les informamos que desde inicios de abril, más bien, el Tribunal Electoral resolvió varias impugnaciones en contra de candidaturas, incluidos perfiles relacionados con la Luz del Mundo. El Tribunal Electoral consideró desde inicios de abril que la etapa de impugnar o cancelar candidaturas ya concluyó, por lo que estos perfiles cuestionados sí podrán competir. Justamente cuestionado sobre este tema, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, opinó: podemos tomar los formalismos jurídicos y a partir de ello evitar hacer el trabajo, o podemos hacer realmente tomar estos casos que la autoridad electoral investigue y que haga el trabajo que no se hizo en su momento. Todavía estamos a tiempo, se trata de quienes van a ser los próximos impartidores de justicia de este país y si las autoridades quieren pueden encontrar la manera de investigar estos casos. Sí, recordar también que dentro del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación fueron 3 magistrados electorales los que particularmente votaron en esto que planteabas, que ya se había concluido el proceso de selección y que ya no se podía hacer nada, pero los otros 2 magistrados electorales habían dicho que sí era posible y Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, pues sugiere lo mismo. Todavía se está a tiempo de que la autoridad electoral, el árbitro electoral, investigue ello, a pesar de que ya se imprimieron las boletas y pues no se espere a que sea el ciudadano el que elija o no a un candidato bastante cuestionado y señalado. Sí, los que están impugnando estas candidaturas pues también dicen que aunque las boletas ya están impresas, pues todavía podrían anularse nuestras candidaturas. Bueno, es lo que están llamando desde las organizaciones de la sociedad civil. Pues esas son las posturas que están dando tanto desde el Poder Legislativo como desde el INE y desde la sociedad civil que se ha encargado de revisar estos perfiles cuestionados. Nada más para recordar, para cerrar con datos, pues en esta elección judicial también podrán votar de manera anticipada 5,555 personas, principalmente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, Aguascalientes y Nuevo León. Y van a poder votar de manera anticipada del 12 al 21 de mayo del 2025. Esta modalidad de voto anticipado se trata de una medida que aplica para las personas que se encuentran
incapacitadas físicamente y quienes se encargan de cuidarles. Por eso van a poder votar desde su domicilio. Eso me parecía importante que ustedes sepan, parte de esas características que tendrá la elección judicial. Y aquí les hacemos nada más el recordatorio de que a un mes de la elección, pues todavía están a tiempo de entrar en este sitio web que habilitó el INE, que se llama Conóceles, y ahí pueden buscar por estado y por sección electoral quiénes serán los candidatos a ministros, magistrados y jueces por los que ustedes pueden votar. También revisar sus antecedentes profesionales, ver sus fotos, cuáles son sus propuestas. Y algo importante de este sitio web es que te permite ensayar el voto, te muestra cómo van a ser las boletas, porque van a ser 6 colores distintos. Son 6 colores para que ustedes identifiquen los distintos cargos por los que se puede votar. Entonces, está ahí la invitación a revisar este sitio web a un mes de la elección, justo a un mes, estamos en 1 de mayo. Son estas 600 millones de impresiones. Ustedes, si acuden el 1 de junio a votar, van a obtener 6 boletas. Me dio risa porque aquí Nefertari en el chat estaba poniendo el color por color y para qué cargos eran. Un comentario para Timón de Laura Favela. Espérame porque ya se me traspapeló. Muy interesante este último trabajo que presenta Monse. Gracias, queridas periodistas. Y nos vamos ya con la última nota de al cierre. Es un hecho que ocurrió allá en Brasil. Una monja de Brasil era considerada la persona más longeva no solo de Brasil sino del mundo y murió el día de ayer miércoles a los 116 años, esto en Porto Alegre, la capital del estado del Río Grande, al sur de Brasil. Se trata de la monja Ina Canavarro Lucas, quien había nacido en la ciudad de San Francisco de Asís, en el estado de Río Grande, el 8 de junio, escuchen esto, de 1908. ¿Qué dicen los sobrinos de la mujer, además monja? Su muerte se debió a la vejez, su cuerpo se fue debilitando poco a poco, sin ninguna enfermedad, es decir, muerte natural. Este año, la monja brasileña había sido calificada por el sitio Long Bequest, que lleva la cuenta de los llamados centenarios, como la persona más vieja del mundo. Tras el fallecimiento, esto el 29 de diciembre del año pasado, de la japonesa Tomiko Ituka, que ella también tenía 116 años de edad. No me imagino vivir tanto. Canavarro Lucas tuvo 6 hermanos y comenzó su camino religioso a los 16 años en el internado Santa Teresa de Jesús, en la frontera con Uruguay. También, de hecho, se trasladó a Montevideo, Uruguay, donde el 27 de diciembre de 1928 hizo sus votos y se convirtió en monja, tras lo cual en 1930 regresó a Brasil para enseñar portugués y matemáticas en una escuela de Tijuca, Río de Janeiro. Es decir, en 1930, mientras la mayoría de los que estamos ahorita no habíamos nacido, ella ya enseñaba portugués y matemáticas y falleció el día de ayer a los 116 años. Ella tenía este récord de la mujer más longeva del mundo. Pues ir con esa información nos despedimos el día de hoy. No sin antes también agradecerle a Cheverolín del Valle, que desde muy temprano, cuando empezó el programa, estaba diciendo no olviden de dejar su poderoso like. También a Marisela Elos, que nos dejó sus comentarios, a Silvia Tolentino, Gilberto Ramírez, Aldo Iván Espinosa, que nos dice que gusto verlas en vivo. También Heréndira Domínguez, no se les va ni una, así leí poco a moco en vez de poco a poco, pero bueno, ni modo. Ya ni me di cuenta. Gracias y ya descansen, nos vemos mañana, ya es viernes, gracias al Señor, gracias a Dios. Y gracias a Elce García, ya regresó de sus vacaciones, también a Luis Mata en operaciones y también Ana de la Torre nos apoya en diseño. Que tengan excelente noche.
Sí, parece que sí. Ha venido ya, sí. Parece que sí. Sí que es cierto que hay algún semáforo que todavía no. Y he visto que en el hotel que se había vuelto la luz. Pero no sé si estará de todo, pero por fin ya parece que ha vuelto, que no sabemos vivir sin ella. Hemos estado media hora ahí parados cuando podemos haber hecho esto. Ahora estamos esperando a que haya luz y que pueda subir en el ascensor a casa. He venido a la estación porque con todo esto del apagón no doy con mis padres que salieron esta mañana de la estación y supongo que estarán bien, pero no sé dónde. He preguntado ahí en Renfe y no tienen ni idea de dónde están los trenes. Ya me ha pillado en la ducha, que estaba echando con agua fría y he pasado de caliente a fría en 0, y vamos, que llevo todo el día sin luz en casa y sin telefonía, pero por lo demás me he pasado el día tranquilamente leyendo.